la palabra que quiero compartirles este día se llama autoridad delegada. Ahí en Efesios capítulo 4 y leemos en los versículos 11 y 12. La palabra de Dios dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bien, hermanos, durante todas estas semanas, los domingos anteriores, en las predicaciones, hemos estado aprendiendo acerca de la autoridad. Sabemos que el origen o la idea de tener autoridades viene de parte del corazón de Dios. Dios es la autoridad absoluta, la autoridad soberana en todo lo creado, en todo lo que nosotros vemos. Entonces a Dios le plació poder crear autoridad también en la tierra. Si usted se da cuenta, por el lado que usted le vea, tenemos autoridades, iniciando desde nuestra casa, ¿verdad? Tenemos a nuestros papás que fungen como nuestra autoridad. Los chiquitos, si van a la escuela, en su escuela tienen un maestro en su salón de clases que funge como su autoridad. Si usted trabaja en una empresa, tiene un jefe que es su autoridad. En nuestra ciudad de Pinotepa tenemos un presidente municipal, así como un gobernador de estado y un presidente de la república. Así que no nos escapamos de la autoridad, estamos rodeados de autoridad. Algo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios es poder reconocer la autoridad. Y aparte de reconocerla, también obedecerla. Nuestro pastor o cualquier autoridad espiritual es designada por Dios. Dios a él o a todo aquel que tiene una autoridad espiritual le ha designado o le ha dado de la autoridad que él tiene para ser un representante de él aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad, nos estamos sujetando a Dios mismo, porque vuelvo a repetir, ellos representan aquí en la tierra la autoridad que Dios les ha dado. Y debemos entender que Dios ha llamado a quien Él le ha placido. Y lo podemos leer en Marcos capítulo 3, versículo 13, que dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Entonces, Dios estableció a todas nuestras autoridades espirituales. No fue un logro personal, no fue que un día el pastor dijo: me voy a poner las pilas, voy a ser el mejor hijo, voy a ser el mejor alumno para que yo me gane una autoridad de Dios. Entonces Dios le plació llamarlo a nuestro pastor desde allá donde él estaba en su familia, llamarlo y traerlo hasta acá a México para que él pudiera ser nuestro pastor. Vemos en la Biblia cómo Jesús también estableció a sus ministros y los envió, es decir, les delegó autoridad al momento de enviarlos. Y Jesús les dio dones a los hombres para poder desempeñar esa autoridad. Y la autoridad que ellos representan no es una autoridad que ellos mismos se crearon, sino que es una autoridad que tienen ellos una investidura sobre ellos, una autoridad que viene de parte de Dios. Y vamos a ir ahí en el libro de Hechos, capítulo 19, y vamos a leer del 11 al 16, y dice la palabra: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahí vemos un ejemplo de autoridad. Dice aquí que había en esa región exorcistas, dice, comunes, o que tenían ese oficio puesto por ellos mismos para sacar espíritus. Pero estos personajes vieron cómo Pablo liberaba verdaderamente a las personas y lo hacía en el nombre de Jesús. ¿Y qué quisieron hacer ellos? Pues vieron cómo Pablo hacía esa labor y dijeron: pues nosotros también lo podemos hacer. Con que yo nada más diga el nombre de Jesús, muy seguramente esos espíritus malos van a salir. ¿Y qué hicieron? Pues empezaron a hacer eso, ¿no? Y te conjuran el nombre de Jesús que salga. Y mira aquí lo tremendo está, que es que hasta los espíritus inmundos, los espíritus malignos, reconocen la autoridad. Eso está tremendo, y a veces a nosotros nos cuesta reconocer la autoridad. ¿Qué les dijo el espíritu? Yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿y ustedes? ¿Quiénes son? Fíjense qué tremendo está eso. Entonces nosotros debemos aprender a reconocer autoridad y debemos entender que cada líder espiritual que tenemos no se ha autonombrado o no se ha dicho de un día para otro: hoy yo voy a ser pastor, hoy yo voy a ser apóstol, hoy yo voy a ser evangelista. Y debemos guardarnos de esos llamados o mal llamados siervos que de un día para otro dicen: bueno, a lo mejor yo vengo aquí a la iglesia del Señor, pero a mí se me ocurre como que el pastor no está haciendo las cosas bien, y armo yo mi grupito y le digo a unos hermanos: ¿saben qué, hermanos? Fíjense que pues ahora yo voy a ser el pastor, nos vamos de esta iglesia, nos vamos a rentar otro local por allá y se van a sujetar a mí. Imagínense, a lo mejor algunos iban a seguirlo y otros no. Pero ustedes creen que si delante de esa persona se presentara algún espíritu inmundo, ese espíritu iba a reconocer la autoridad de esa persona? ¿Verdad que no? No, porque se está autonombrando, no tiene un llamado de parte del Señor. En muchas ocasiones nuestro pastor nos ha contado cómo fue su llamado, cómo Dios le llamó a ser pastor, todo lo que él tuvo que dejar, todo lo que él tuvo que viajar, de dónde tuvo que salir para venir y prepararse aquí, para él ahora estar en este lugar, estar aquí con nosotros y poder ser nuestro pastor. Entonces les quiero recordar que nadie puede crear autoridad por sí mismo. Yo no puedo crear una autoridad. Yo no puedo venir el día de mañana y decirles: pues ahora yo voy a ser su pastora, ¿no? O ahora yo voy a ser aquí la que les diga y les dé las instrucciones de cómo se van a hacer las cosas. No funciona la autoridad delegada de esa manera. Recordemos, toda autoridad delegada viene de parte de Dios. Dios llama a quien Él quiere para que aquí en la tierra esos hombres o esas mujeres puedan ser sus representantes delante de los demás, y para que ellos puedan seguir desarrollando la obra que Jesús inició a hacer cuando Jesús se encarnó y vino, y como lo podemos leer en los evangelios, puedan seguir desarrollando esa obra que Jesús inició en esos tiempos. Bien, ahora vamos a ver cómo Dios pone una investidura divina a hombres comunes. Y vamos a leer Isaías capítulo 6 y vamos a leer del 5 al 8. Dice la palabra de Dios: entonces dije: ay de mí, que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En esta parte de Isaías podemos ver cuando Isaías fue llamado a ser profeta de Dios. Y en muchas partes de la Biblia nosotros podemos leer cómo Dios llama a sus siervos, ¿no? Él llamó, dice, a Moisés para ser el libertador del pueblo de Israel a través de una zarza ardiendo. Podemos tener otro ejemplo, cómo Dios llama, por ejemplo, a Samuel cuando era un niño muy pequeño, que él estaba dormido, dicen en el templo del Señor, cuando Dios le llama también a Samuel para que él pudiera ser un profeta de Dios. Entonces, Dios ha llamado a hombres comunes y corrientes, a hombres comunes, lo vamos a dejar así, a hombres comunes para desarrollar su obra. Si nosotros vemos o conocemos en los evangelios lo que hemos leído, cómo Jesús llamó a sus 12 apóstoles. Dice la palabra que a Jesús lo seguían multitudes, que la gente se acercaba y la gente trataba de escuchar lo que Jesús decía, porque dice que Él lo decía con una autoridad que no tenían los demás. Pero en ese momento a Jesús le plació llamar solamente a 12 personas para que pudieran ser enviados y para que pudieran ser levantados como apóstoles. Jesús los llamó a ellos para enseñarles, para instruirles y para que vieran cómo Él hacía la obra de Dios en la tierra, y para que después ellos fueran también a diferentes lugares, fueran enviados a continuar haciendo lo que Él había iniciado. Entonces Dios enviste de su poder y de su unción a hombres aquí en la tierra, y esos hombres no están sustituyendo a la autoridad de Dios. Esos hombres representan la autoridad de Dios aquí en la tierra, y esa autoridad ellos la tienen que ejercer con un temor de parte del Señor, porque Dios les está confiando en sus manos esa autoridad para que la usen de una manera correcta. En Efesios capítulo 4, 11 y 12, que ya lo leímos, vemos cómo Dios regala a la iglesia, que somos todos nosotros, regala 5 ministerios mayores para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia pueda ser pulida para la venida de Jesús. Y de esos ministerios, de 5 ministerios mayores, encontramos a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mis alumnos de escuela dominical lo dominan perfectamente, yo estoy segurísima, porque hemos estado viendo acerca de este tema en nuestras clases. Entonces, Dios establece a esos 5 ministerios, pero yo les decía al inicio que Jesús llama a hombres comunes, como usted y como yo, para poder ser una autoridad aquí en la tierra. En ocasiones, ¿verdad?, el pastor nos ha comentado ciertas situaciones de su vida, cómo fue su vida de pequeño. Él nos contó que era muy travieso, que al parecer no era un buen alumno en la escuela, que se portaba mal. ¿Qué más? Que defendía a sus hermanos, él era el defensor de todos sus hermanos, y pues otras cosas, ¿no? Era un hombre común. Pero llegó un momento en que Dios le hace el llamado y le dice: vas a dejar de ser ese hombre común para convertirte en un hombre especial y vas a ser pastor ahora. Yo te voy a dar esa autoridad de parte mía. Pero fíjense que muchas veces hablamos solo del pastor, pero el pastor tiene una esposa, que es la hermana Miriam.
Y dice la Biblia que ellos son una sola carne, hueso de mis huesos, dice el pastor, y carne de mi carne, es mi esposa. Y aunque ella no le decimos o no es nuestra pastora, pero es la esposa del pastor. Y así como él tuvo su llamado, mi hermana tuvo su llamado a ser la esposa del pastor. ¿Ustedes creen que no fue difícil para ella tomar esa decisión de casarme con un pastor? Dice que decía, pues yo solo estoy orando por un hombre que me quiera, pero yo nunca oré a Dios que me diera un pastor. Entonces Dios le plació también llamar a ella para casarse con el pastor. Y la investidura espiritual de autoridad que tiene el pastor, también la tiene ella. Y todo lo que hace el pastor, todo lo inmerso en el pastor, también la incluye a ella. Imagínense, y les voy a contar más de mi hermana, porque pasamos muchos años juntas, ¿no? Crecimos juntas. Y yo me recuerdo cuando estaba preparando el tema y dije, Dios llama a hombres comunes para que sean su autoridad. Y empecé a recordar a mi hermana de pequeña. Y toda mi mente voló. Y yo dije, mi hermana no era una mujer tan común. Y les voy a decir por qué. Cuando nosotros éramos pequeñas, mi hermana siempre fue como muy sacrificada y muy sufrida por todo. Si mi mamá compraba algo, nos decía, les traje esto. Y mi hermana, sí está bien, me gusta, lo voy a usar. Y yo, ¿qué creen que decía? Ay, a mí no me gusta esto, yo no quiero eso. Y no me gustaba. Por consecuencia, comúnmente no me compraban a mí, porque si me compraban, muy probablemente a mí no me iba a gustar lo que me compraban. Entonces la que le compraba más era a Miriam, porque ella lo aceptaba todo. Cuando se trataba de comer, ella, por ejemplo, un ejemplo le voy a poner. Bueno, vamos a comer hoy enchiladas y nos tocan de 3 cada una. Y yo no me voy a llenar con 3. Ay, hermanita, cómete una, te doy una de la mía. Yo me como 2, no importa, ¿no? Con que tú te llenes. Entonces, yo pensé en ese momento, es que no era una mujer común. Entonces, desde chiquita fue muy sacrificada. Fue una buena alumna en la escuela. Ella, si ustedes saben, ella terminó una carrera. Ella es ingeniera en sistemas computacionales. Ella tenía un trabajo bien en la ciudad de Chilpancingo, ¿no? Y cuando ella tiene que tomar esa decisión de venir y casarse con el pastor, pues ella lo tenía que dejar todo. Ella tenía que renunciar a ese trabajo. Ella tenía que despojarse de a lo mejor todos sus logros que hasta ese momento había alcanzado, ¿no? ¿Quién estudia una carrera para no ejercerla? Creo que nadie estudia para eso. Entonces vemos cómo la vida de esos siervos a los que Dios llama es una vida de sacrificio. Primeramente abandonar todo, ¿no? Mi hermana tiene la fortuna de que nos tiene a su familia aquí, de que estamos en Pinotepa, pero el pastor tuvo que dejar todo, tuvo que dejar las comodidades de su casa, tuvo que dejar hermanos, tuvo que dejar mamá, tuvo que dejar todo allá para venirse a México, a un lugar desconocido para él, donde tuvo que prepararse para ser pastor. A lo mejor hasta tiene sobrinos que no conoce todavía, o que nada más los ha visto por fotos o por alguna videollamada, ¿no? Pero pastor aquí tiene 7 sobrinos que no solo le dicen tío pastor. Entonces ya es ganancia. Bien, entonces vemos cómo la gracia de Dios es sobre esas personas aún desde que son muy pequeñas. Platicaba con una hermana en alguna ocasión y decía, pues hermana, ¿no? Ustedes dos serán hermanas, pero la hermana Miriam tiene algo que usted no tiene. Y sí, la hermana Miriam tiene una investidura espiritual, porque Dios se la ha dado. Una investidura espiritual que yo no tengo, yo no poseo, pero ella sí. Entonces, Dios forma a sus siervos y los hace y los desarrolla aún desde su vida pequeña, aún cuando no son llamados, para poder
hacer la función que Dios quiere que ellos realicen. Ahora, esos 5 ministerios mayores tienen una tarea específica para nosotros. Yo les decía, son un regalo para la iglesia. Y vamos a leer ahí en Efesios 4 del 12 al 16. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los ministros, ¿verdad?, tienen una función que Dios les ha dado y tienen una razón de ser. No existen los pastores nada más porque sí, no existen los apóstoles nada más porque sí. Ellos tienen una función muy grande y muy específica dentro de la iglesia que somos nosotros. Dios desea que nosotros como iglesia seamos perfeccionados. Dios desea que nosotros nos dejemos pastorear. Dios desea dirigirnos, Dios desea enseñarnos, Dios desea liberarnos y Dios desea alimentarnos en su presencia. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues Dios no va a bajar en su santidad aquí, ¿verdad? Y no va a venir un domingo en su presencia aquí a predicarnos. Dios utiliza el recurso humano para poder llevar a cabo todos sus objetivos. Entonces, cuando nosotros decimos que la iglesia necesita madurar, voy a poner un ejemplo también. Nosotros, cuando una mujer va a dar o se le presenta un parto prematuro, van a nacer un niño antes del tiempo que necesita nacer, lo que hacemos o lo que hace el médico es ministrarle un medicamento a la mamá para que los pulmoncitos de ese niño maduren. Y cuando ese niño salga del vientre de la madre, pueda ser capaz de respirar por sí solo. Imagínense que esos niños somos nosotros. Cada vez que nosotros venimos, cada domingo que se nos enseña, cada clase de escuela dominical, todo lo que aprendemos dentro de la iglesia, somos esos niños a los cuales se les está ministrando ese medicamento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una relación personal con Dios, para que no necesitemos, o no digamos, ora por mí porque yo no sé cómo orar. No, nos enseñan a orar, nos enseñan a ayunar, nos enseñan a leer la palabra, nos enseñan a tener una relación estrecha con Dios, que nosotros desarrollemos esa relación con Dios. Entonces esa es una de las funciones de nuestro pastor y de todos los demás ministerios, poder hacer madurar a la iglesia. Que usted diga, antes yo leía solamente un versículo, pero ahora ya leo un capítulo, ya me leí un libro de la Biblia, o ya me leí toda la Biblia completa, ¿no? Podemos decir eso a través de nuestras autoridades delegadas. Otra de las funciones es edificar. Poder edificar es construir. Cuando nosotros somos edificados, la finalidad de nuestro pastor es poder, a través de Dios, que nosotros seamos restaurados. Cuando nuestro pastor nos exhorta y nos dice, hermano, usted trae una manchita en su ropa, lave su vestido, hermana, lave su camisa, hermano, esa mancha no está bien que usted la tenga ahí. Y en vez muchas veces de dar gracias a nuestro pastor, gracias porque él está viendo una mancha que a lo mejor yo no había visto que la tenía, a veces decimos, ay,
¿no? Podemos decir, ¿y al pastor qué le importa? Es mi camisa, es mi blusa. Yo veré cuando la lavo y cuando me quito esta mancha, ¿no? Y viene al otro domingo, hermano, ahora a esta mancha ya se le agregó una arruguita. Plánchele bien a su ropita. Se va a ver mejor si usted viene bien planchadito. Y en vez de aceptar la corrección, en vez de aceptar esa exhortación, nos enojamos como ovejas que somos. Nos enojamos y muchas veces por causa de eso hasta nos vamos de la iglesia. Nos vamos y decimos, ay, ese pastor creo que ya la trae contra mí, porque ya me llamó una vez, ya me llamó otra vez, creo que no hay otro hermano, creo que nada más yo soy el que me porto peor. Y no nos dejamos perfeccionar, no nos estamos dejando edificar. Les vuelvo a decir, Él es un regalo para nosotros. ¿Cómo nos sentimos cuando nos dan un regalo? Nos sentimos contentos, ¿verdad? Decimos, ay, soy importante para esa persona porque me trajo un regalo. Se acordó que hoy es mi cumpleaños, me regaló algo. Soy importante, me siento feliz, me siento contento. Pues siéntase o sintámonos felices y contentos porque Dios nos ha dado un regalo y nos ha puesto un pastor aquí en nuestra iglesia para hacernos madurar, para edificarnos, para exhortarnos, para hacernos crecer, para presentarnos delante de Jesús, como dice la Biblia, como una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿sabe? Por eso Él le dice, no le dice así, ¿verdad? Pero es un ejemplo, quítese esa mancha y planche esa arruga. Es un ejemplo, usted me entendió, yo sé que me entendió. Bien, también nos instruyen para no ser engañados por doctrinas erróneas o por una doctrina mala, ¿verdad? Tenemos escuela dominical, cada domingo podemos ser instruidos por la palabra, por la doctrina que se nos enseñan, para que tengamos la capacidad de poder, con nuestro conocimiento, con nuestro intelecto, poder conocer la Escritura, ¿no? Nosotros todos tenemos una Biblia y todos tenemos la oportunidad y debemos tener el deseo de poder estudiarla y no solamente quedarnos con lo que nos enseñan nuestros maestros de escuela dominical. Debemos corroborar que lo que nos dicen verdaderamente está escrito en la palabra y no debemos dejarnos engañar por alguna otra persona que venga a tocar la puerta de nuestra casa y decirnos, ¿sabes qué? Yo te traigo verdaderamente la doctrina correcta. Que cuando alguien venga a decir lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, usted pueda tener los argumentos para refutar toda doctrina incorrecta, toda doctrina que Dios no ha enseñado. Ellos, como autoridad delegada, tienen un radio de acción. Nuestro pastor, ¿verdad? Él es el pastor aquí en la iglesia del Señor, aquí en Pinotepa con nosotros. Nosotros le reconocemos como nuestro pastor. Él funciona dentro de la iglesia, pero él también tiene sus autoridades a quienes tiene que rendir cuentas, a quienes tiene que decir cómo va la iglesia, cómo va madurando la iglesia, cómo la iglesia se va edificando, cómo la iglesia se va adoctrinando. Entonces él tiene a su apóstol a quien tiene que rendirles cuentas. Él no nada más, pues aquí mis chicharrones truenan, no, ¿verdad? Él tiene que rendir cuentas. Debemos entender entonces que toda autoridad delegada, a toda persona que se le delega una autoridad, es una muestra de confianza que Dios pone sobre las manos de esa persona. Es ese regalo que nosotros, que Dios, nos da a nosotros, para que nosotros podamos crecer en nuestro espíritu, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No están aquí porque sí, no lo dejaron todo porque a ellos se les ocurrió, lo dejaron todo por amor a la iglesia, por amor a nosotros.